¿Cuál es el valor de voltaje pico en voltios de una onda que tiene un valor instantáneo de 90 voltios a un ángulo de 30 grados? Entonces vamos a hacer. Ok, entonces recordemos algunos conceptos. Si yo tengo mi plano, por un lado tengo los ángulos, por otro tengo los valores de voltaje, y dice que yo encuentro a 30 grados, o sea, cuando es 30 grados aquí. Y aquí yo tengo mi BP, mi valor pico. Aquí yo voy a tener un valor instantáneo de 90 grados. Entonces, por aquí tengo 90 grados. Aquí. Este BP es la cota de la onda. Acá en menos BP, la cota de la onda, ¿no? Pero justo cuando está en 30 grados, tengo 90 voltios. Entonces, yo tengo una onda que va a tener esta forma, ¿no? B va a ser igual a BP por el seno de WT. Pero WT es mi ángulo. Entonces, yo tengo que el valor instantáneo es 90 voltios. Va a ser igual a BP por el seno de 30 grados. Entonces tengo que 90 voltios va a ser igual a BP por 0.5. Entonces BP va a ser igual a 90 voltios dividido para 0,5 y esto va a ser igual a 180 voltios. Entonces mi BP es 180 voltios. Entonces más o menos a la mitad, cuando se encuentra 30 grados, está ya recorriendo la onda. Entonces yo tengo que mi voltaje entonces va a ser igual a BP, que es 180 por el seno de WT, ¿sí? O el seno del ángulo. Entonces, si vamos a ver un poco antes, por ejemplo, cuando el ángulo es cero, cuando el ángulo es cero, el seno de cero es cero, entonces va a comenzar la onda en cero. Entonces, más o menos va a ser así. Mi valor pico. 180 menos 180. Y el máximo valor lo va a encontrar cuando sea 90 grados, porque el seno de 90 grados es 1 y 1 por 180 es 180. Entonces aquí es 90 grados, ¿no? Y aquí va a ser 180 grados. ¿Sí? Y aquí nuevamente va a tener a menos 30 grados, ¿no? O a 150 grados. Vamos al siguiente problema. Una señal eléctrica de corriente alterna senoidal tiene un valor RMS o valor efectivo de 50 miliamperios. ¿Cuál es el valor instantáneo a un ángulo de 60 grados? Sí, nuevamente, ¿no? Yo tengo mi plano, yo tengo mis ángulos y aquí tengo el valor del voltaje. Recuerden que el valor RMS es como un valor
DC, yo tengo una onda aquí, senoidal. Si es senoidal, yo sé que comienza en el origen y tiene esta forma, ¿no? Así. El valor RMS es el valor, si este es el BP, este valor RMS va a ser igual a BP dividido para raíz de 2. Eso ya lo vimos en la clase pasada, cómo sacamos el valor RMS. Entonces vamos a poner los datos. Aquí tengo también, puedo dibujar la corriente, ¿no? Aquí es voltaje o corriente. Vamos a decir que esta es la corriente. Esta es la corriente. Si aquí voy a corriente pico. Y voy a poner los valores, ¿no? El valor efectivo es 50 miliamperios. Y tiene un valor, ¿cuál es el valor instantáneo? A 60 grados. O sea, cuando está recorriendo esto, antes de llegar a 90, 60 grados, queremos saber el valor. Nuevamente, la ecuación de la corriente es igual a I por I pico por el seno de WT. WT es el ángulo. Y me están dando la corriente, pero una corriente RMS, que es igual a 50 miliamperios. Pero la corriente RMS también es igual a I pico sobre raíz de 2. Entonces, I pico es igual a raíz de 2 por la corriente RMS. Entonces, la corriente va a ser igual a la corriente RMS por raíz de 2 por el seno del ángulo que me están dando es 60 grados. ¿Sí? Entonces, pongo los valores aquí. RMS sería igual a 50. Tengo que poner siempre en amperios, o sea, por 10 a la menos 3 amperios por raíz de 2 y por el seno de 60 grados. ¿Sí? Y me va a dar un valor de 71.22 miliamperios. ¿Sí? Entonces estoy haciendo la rúbrica del problema que dice que tiene que estar en miliamperios y con 2 decimales, ¿no? Una cocina eléctrica consume 7.5 amperios de una fuente de 120 voltios AC. ¿Cuál es la potencia que consume en vatios? Ok, una cocina eléctrica es una carga resistiva, ¿sí? No es ni inductiva ni capacitiva. Entonces, la potencia de una cocina eléctrica va a ser igual a el voltaje por la corriente, ¿sí? Recuerden que la fórmula completa es coseno de phi, pero como es una carga resistiva, tanto el voltaje como la corriente están en fase. Es decir, el ángulo es 0 y coseno de 0 es 1. Por tal razón, cuando la carga es resistiva, pues la fórmula es simplemente I por B. Entonces yo solo reemplazo los valores, 120 voltios por la corriente que es de 7.5 amperios. Y eso da un valor de 900 vatios.
¿Cuál es la inductancia en milihenrios de una bobina para que tenga una reactancia inductiva de 1000 ohms? ¿Sí? Aquí es una reactancia inductiva de 1000 ohms a una frecuencia de 800 megahertz. Ok, entonces XL es igual a 2pi FL. Entonces L es igual a XL sobre 2pi F. XL es igual a 1000 ohmios sobre 2pi por la frecuencia que es 80. Tengo que poner en hertz por 10 a la 6 hertz. La respuesta debe ser numérica y me va a dar un valor de, como me piden milihenrios, ya reducido todo, va a ser igual a 0,0019 milihenrios. Un circuito posee una fuente de voltaje alterna sinusoidal de 800 kilohercios y una bobina de 300 milihenrios. ¿Cuál es la reactancia inductiva de la bobina en ohms? XL es igual a 2pi F por L. Entonces, esto es igual a 2pi F, serían 800 por 10 a la 3 hercios por 30 por 10 a la menos 3 henrios. Esto sería igual a 150.796,8 ohms. Una bobina debe limitar el paso de corriente a 800 miliamperios cuando el voltaje es de 120 a 60 Hz. Encuentre la inductancia en milihenrios. Entonces, aquí tenemos un problema en que nos dan unos datos, que es la corriente. La corriente debe limitar a 80 miliamperios. Tengo el valor del voltaje, que sería igual a 120 voltios, y tengo frecuencia que es 60 hercios. Quiero encontrar la inductancia. Ok, entonces aquí yo tengo corriente, tengo voltaje, tengo frecuencia. La ley de Ohm compleja o la ley de Ohm en alterna es similar a la ley de Ohm en DC. La ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. ¿Sí?
Entonces, yo puedo saber la impedancia del circuito con esta operación, ¿no? Yo puedo saber, esto tengo 120 voltios dividido para 80 por 10 a la menos 3 amperios. Eso yo podría obtener la magnitud del voltaje, ¿sí? El ángulo, obviamente, entre el voltaje y la corriente es 90 grados. Pero Z es igual a la reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva es igual a 2pi FL. La frecuencia la tengo, L es la que necesito, ¿no? Entonces, L va a ser igual a ¿qué cosa? A XL, ¿sí? O Z, o este valor de aquí, 120 voltios, dividido por 80 por 10 a la menos 3 amperios, ¿sí? Dividido para 2 y la frecuencia que es 60 Hz. Haciendo esta operación, voy a tener que L es igual a 0. O 0,5971 milihenrios.